Bienvenida, está aquí en el estudio digital de Proyecto Puente, el representante del Comité para la Protección de Periodistas de New York en México. Viene invitado por Universidad Aquino y Proyecto Puente y le damos la bienvenida a Hermosillo. Ahorita tiene una conferencia magistral a las 10 de la mañana con el alumnado, con colegas, con profesores, con autoridades universitarias. Y te doy la bienvenida aquí a la casa de Proyecto Puente Digital. ¿Cómo estás, Jan Albert Hudson? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar por acá. Él es un holandés radicado en México. También es corresponsal internacional para un periódico holandés desde la Ciudad de México. Es freelance. También escribe para Newsweek México, entre otros. También, por ejemplo, en New York, en donde Sí, también... va una revista de Nueva York que se llama American Magazine. American Magazine, Sí. ok. Bien, pues qué gusto tenerte aquí, te agradecemos mucho porque pues para nosotros es muy importante tener contacto con organizaciones del ámbito periodístico y que pues estés también aquí en Hermosillo significa ese puente, esa conexión que necesitamos los estados, no solo desde el centro, se pueden crear esos vínculos necesarios con lo internacional y aquí en Sonora lo hemos hecho desde hace mucho con fuentes y ahora con organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York. ¿Qué hace el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York? Bueno, somos una organización fundada en 1981 por periodistas y para periodistas, se puede decir, sin fines de lucro, que se formó a raíz de una necesidad de brindar más protección a periodistas a nivel mundial. En los años 80, la violencia contra periodistas empezó a crecer exponencialmente, como que el estatus más o menos intocable que tenían los periodistas, ¿no? Como observador neutral en conflictos o lo que sea, pues se fue deshaciendo en esa época. Entonces, periodistas en Estados Unidos, a raíz de un ataque a un periodista de Paraguay, de hecho en aquel entonces, tomaron la decisión de formar un comité, el Comité para la Protección de Periodistas, para poder brindar ese apoyo y se fue desarrollando así desde entonces y hoy en día tenemos presencia en todo el mundo. Es decir, tienen ya 36 años. 36 años, sí. Porque uno de repente, y bueno, yo empecé a saber del Comité de Protección a Periodistas cuando estaba en México, allá en la Ciudad de México, pero después vi la dimensión que esto tiene, que es internacional. Desde el 81 data, no es por la violencia que hace poco azota al país o al mundo, esto ya viene trabajando, entonces trabaja con diferentes países. ¿Cómo trabaja? Bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, representación en México, tenemos corresponsales en Colombia y en Brasil para hablar de América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos 2 oficinas. Lo que nosotros hacemos en primer lugar se llama abogacía, que quiere decir que cuando hay ataques contra periodistas lo documentamos, lo investigamos y lo denunciamos. Por ejemplo, escribimos cartas abiertas o cartas privadas a las autoridades, tratando de presionarlos a que, bueno, en el caso por ejemplo, Turquía, donde la autoridad es el agresor principal contra el periodismo, que viene desde la presidencia, que en México es un poco diferente. Aquí en México más bien estamos enfrentando una situación de impunidad y de falta de protección. Entonces lo que hacemos es que investigamos esos casos y tratamos de presionar a las autoridades que hagan su trabajo, que investiguen, que brinden la protección y que garanticen las condiciones laborales para los compañeros. Es decir, señalan, documentan, investigan y presionan Sí, también. sí. Tenemos también una capacidad limitada de apoyo en casos de muchísima emergencia, ¿no? Casos de peligro muy eminente, pero obviamente como nosotros no somos autoridad, no nos corresponde a nosotros la procuración de justicia. Entonces, ni tampoco en realidad la protección en sí. Eso es algo que en México debería ser la autoridad federal más que nada, pero también la autoridad estatal. Entonces, nuestro papel es más que nada investigar y presionar a esas autoridades a que hagan su trabajo. Eh, Dices Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, se meten a Turquía. En cualquier país el Comité de Protección de Periodistas puede entonces enviar una declaración, enviar una alerta, intervenir. Sí, bueno, tenemos, obviamente, como somos una organización con ya mucha fama, pero relativamente pequeña, entonces tampoco es posible para nosotros tener representación en cada país, pero cuando hay, recién, por ejemplo, había un caso de agresiones contra periodistas en Surinam, en Sudamérica. Ahí no tenemos presencia, pero sí estamos al tanto, ¿no? Sí estamos como investigando y
y podemos intervenir mandando una carta a las autoridades, publicando alertas, publicando investigaciones, etcétera. Excelente. Sí. Pues es lo que hace Artículo 19, pero a nivel nacional, que es lo que hace Reporteros Sin Fronteras, es lo que hace, no sé, Human Rights Watch, por ejemplo, es lo que hacen los organismos internacionales. Si no tienen la presencia como tal, pero se meten todo, siempre y cuando, si es algo de riesgo, el comité va y lo protege. Así es, sí. De hecho, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras son organizaciones socias, ¿no? O sea, no son competencia, más bien son complementarias a lo que nosotros hacemos. Cada grupo tiene su propia especialidad. Reporteros Sin Fronteras hace mucha abogacía directa, lleva casos, Artículo 19 también. Nosotros nos enfocamos mucho más en investigación, en documentación. Y hay un grupo en México que se llama Propuesta Cívica, que son abogados que dan esta asistencia jurídica a periodistas y colaboramos con ellos también. Sí, nos tocó tener mucho contacto con Carlos Lauria, ¿no? Carlos Lauria, sí. De hecho, ya también en Nueva York nos tocó también asistir a estas oficinas. La oficina sabe muy bien de Proyecto Puente, es decir, sabe muy bien de los alcances que en México tiene cada medio y lo que pasa con cada medio que en su momento ha estado, por ejemplo, bajo amenaza, como el caso de Alfredo Jiménez, por ejemplo, Sí. Pues, que ha sido emblemático también para ustedes, ¿no? En materia de impunidad. así, bueno, el caso de Alfredo Jiménez es así, como esos casos hay muchos, ¿no? Pero creo que es el del estado de Sonora en particular es el caso más emblemático. Alfredo desapareció desde hace 2 años. De hecho, tú escribiste una crónica en el libro Romper el Silencio, que hace poco se salió y describió muy bien qué pasó con él, y es muy emblemático porque en México impera la impunidad. La impunidad es el problema principal que hay en términos de agresiones contra periodistas. Y en el caso de Alfredo, pues desapareció. ¿Y qué pasó? No sabemos quién fue que lo desapareció, no sabemos cómo va la investigación, si anda o si no anda, o no sabemos absolutamente nada. Entonces ahí está la impunidad. Y hay muchos casos así. Tenemos 12 o 13 desaparecidos registrados, ¿no? Periodistas. Tenemos, según la metodología del CPJ, tenemos por lo menos 95, 96 periodistas asesinados desde 1992, el año que empezamos a ¿En México? documentar. En México, sí. Pero eso solo desde el 92, por ejemplo. Ah, ustedes, eso es un dato duro muy importante. Sí. ¿Desde el 1992 documentan? Sí, documentamos estadísticamente, porque antes todavía no lo hacíamos. Obviamente, el caso, por ejemplo, de Manuel Buendía en los años 80 indica que sí ya había agresiones, pero nosotros lo empezamos a contabilizar estadísticamente desde el 92. Y ahí vemos que en los años 90 ya había agresiones, pero realmente explotó desde el 2005-2006. Es cuando el número de asesinatos se fue para arriba. Tenemos incontables registros de amenazas, de detenciones arbitrarias, de casos de autocensura, pues lo que quieras, cualquier tipo de agresión lo hemos visto aquí. Y el caso de Alfredo Jiménez fue como un parteaguas, ¿no? De este siglo, vamos a decirlo, 2005. Sí. ¿Ustedes lo ven así? Sí, bueno, el año en sí, 2005, porque el caso de Alfredo no fue el primero, No, obvio no, así, pero pero a partir sí, de ahí no se devino. a partir de ahí, como 2005, 2006, sí vemos que las agresiones aumentan casi exponencialmente, ¿no? Con los años más letales que fueron 2010, 2016 y este año, 2017. Y todo eso no lo podemos desligar del contexto de la guerra contra el narcotráfico, que la impunidad, la violencia, todo aumentó, incluso ataques contra periodistas, porque periodistas como Alfredo se metieron digamos, en aguas muy profundas, ¿no? Investigaron y se pusieron en riesgo para poder informar al público y lo pagaron algunos con su vida, y con el caso de Alfredo simplemente no sabemos qué pasó. Bien, ustedes, que es lo que va a hablar también ahorita a las 10 ahí en la Universidad Aquino, es invitación abierta para autoridades, para todo, para el público en general a las 10 en el auditorio de la Universidad Aquino. Lo trae la licenciatura en Periodismo y Comunicación Social y Proyecto Puente de esta importante institución. ¿Ustedes, por ejemplo, pueden proteger a un periodista que está bajo riesgo? Pues nosotros tenemos una capacidad limitada para apoyar a periodistas en casos muy extremos. Lo hacemos más que nada en países donde no hay instituciones que lo puedan hacer. Aquí en México existe el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es una institución
que tiene muchos fallos, que tiene muchos problemas, ¿no? Problemas presupuestales, falta de experiencia en evaluación de riesgo, falta de seguimiento, etcétera. Pero sí efectivamente tiene la capacidad, por ejemplo, de reubicar a periodistas en situaciones de riesgo. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo como el mecanismo lo puede hacer, y también hay que dejar muy claro, tampoco corresponde a la sociedad civil resolver el problema de la violencia. Eso le corresponde a la autoridad. La Procuración de Justicia no le corresponde a Reporteros Sin Fronteras o al CPJ o Artículo 19. Le corresponde a las fiscalías, a la PGR, etc. No deberíamos nosotros estar haciendo el trabajo de la autoridad. Deberíamos presionar a la autoridad a que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, sí tenemos en casos muy extremos esa capacidad, y sí lo hemos hecho, también en el caso de México. Pero lo que aquí hacemos más que nada es, cuando hay un periodista en situación de riesgo, enlazarlo directamente con el mecanismo para que el mecanismo venga y lo protege, con todo y la disfuncionalidad institucional que todas las organizaciones de la sociedad civil han detectado y han analizado en esas instituciones. ¿Qué les preocupa, por último, para ustedes en México? ¿Qué es en lo que se debe trabajar desde el punto de vista periodístico, por ejemplo? ¿Dónde quieres que empiece? O sea, es muchísimo. Tenemos el problema generalizado de la impunidad, que no solo es un problema que toca al periodismo, que toca a toda la sociedad, ¿no? Tenemos la cuestión de, por ejemplo, de la publicidad oficial, que vemos en todo el país, donde hay una concentración económica por parte de autoridades, ¿no? Que medios que viven hasta 70-80% de publicidad oficial, que genera obviamente una relación muy poco equitativa y que también es detrimental para el periodismo libre. Tenemos el problema de las elecciones que vienen el año que sigue, cuando siempre hay más violencia, no solo contra periodistas, pero también contra operadores políticos, pero no hay un fiscal en materia de delitos electorales en este momento. Tenemos el Procurador General de Justicia, que viene temporalmente después de que Raúl Cervantes se fue. Tenemos un montón de problemas. Yo diría que más bien es el conjunto de lo que ya se había detectado desde hace mucho tiempo, pero que se va exacerbando con los años. Porque tenemos ahorita instituciones, para terminar, tenemos una fiscalía especializada, tenemos el mecanismo, tenemos muchas instituciones, pero el número de ataques a periodistas aumentó. Eso indica que hay una debilidad institucional tremenda a todos los niveles de gobierno en México, y que es un problema que se tiene que atender, porque con las elecciones que vienen el año que sigue, y si aumenta la violencia, los periodistas necesitan todo el apoyo que pueden recibir. Por eso vamos a estar contigo muy en contacto, como siempre. Te agradezco mucho, en verdad, que estés aquí a nombre de la Universidad Quino. Y bueno, ahorita vamos a tener el evento porque él trae una presentación, datos duros de violencia, de una valoración mundial de lo que es el periodismo. Estará a las 10 de la mañana ahí en el auditorio de la prepa de la Universidad Quino. Va a hablar del caso Alfredo Jiménez, va a hablar de muchas cosas Jan Albert Hudson, y pues para nosotros es en verdad un honor estar en contacto con ellos. Vamos a estar trabajando temas porque pues es tender puentes, vínculos internacionales, que es la visión de nosotros. Es una aldea global, y pues vamos a estar contigo ahí trabajando algunos asuntos, Jan. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido. Bien, Fer, hola, anda por acá Fernanda Torres de la coordinación también de periodismo. Y voy a adelantar corte y Renergy, y para volver con la mesa de análisis con nuestros panelistas y con comentarios del auditorio que tengo por acá que desahogar. Jan Albert Hudson, el representante del Comité para la Protección de Periodistas en México, el Comité Internacional de New York, sede en México, en Hermosillo, invitado por Universidad Quino y Proyecto Puente.